Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lida. Quiero en esta oportunidad, en nombre de la Fundación Lilia Meléndez, darles una charla para conocer más el cerebro. El cerebro pesa 3 libras y son 3 partes. Su cerebro es el órgano más poderoso del cuerpo, pero solo pesa alrededor de 3 libras. Su textura parece jaleadura. Tiene 3 partes principales: el encéfalo, el cerebelo y el tronco cerebral. Podemos ir revisando la imagen del lado izquierdo para ubicarlos. El encéfalo llena la mayoría de su cráneo. Es el centro de coordinación de actividades sensoriales e intelectuales como la memoria y la resolución de problemas. También controla el movimiento del cuerpo. El cerebelo es la parte posterior del cerebro bajo el encéfalo. Controla la coordinación y el balance. Y el tronco cerebral está debajo de su encéfalo, o sea, de toda la masa del cerebro, y enfrente de su cerebelo. Conecta el cerebro a la columna vertebral y controla funciones automáticas como la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Hay unas líneas de suministro en el cerebro, ya que el mismo es alimentado por una de las redes de vasos sanguíneos más importantes del cuerpo. Con cada latido del corazón, las arterias llevan cerca de 20 a 25% de su sangre al cerebro, donde billones de células usan un 20% del oxígeno y combustible que lleva su sangre. Cuando usted está pensando mucho y muy fuerte, es posible que su cerebro use hasta 50% del combustible y el oxígeno. La red entera de vasos incluye venas y capilares junto con las arterias. Nuestro cerebro tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Está dividido en 2 mitades. Los expertos no están seguros de la diferencia entre las funciones de los 2 lados. A excepción que el lado izquierdo, si quieren tomen su manito, pónganla al lado izquierdo de su cabeza. Entonces el lado izquierdo controla el movimiento del lado derecho del cuerpo. Y al colocar la mano derecha en el lado derecho, entonces quiere decir que el lado derecho del cerebro controla el movimiento del lado izquierdo del cuerpo. En la mayoría de las personas, el área que controla el lenguaje está principalmente en el lado izquierdo. Bien, las neuronas que están dentro de su cerebro, de nuestros cerebros, su trabajo real está llevado a cabo por estas células. El cerebro de un adulto contiene alrededor de 100 billones de neuronas con ramas que se conectan en más de 100 trillones de puntos. Los científicos le pusieron el nombre de bosque de neuronas a esta red densa y expandida. Las señales que pasan por el bosque de neuronas forman la base de los recuerdos, los pensamientos y los sentimientos. Las neuronas son el tipo de célula principalmente destruido por el Alzheimer. Las señales de las neuronas, las señales que forman recuerdos y pensamientos, se mueven por una neurona individual como una minúscula carga eléctrica. Las neuronas se conectan de una a otra por medio de sinapsis. Cuando una carga eléctrica llega a la sinapsis, puede provocar la transmisión de minúsculos impulsos químicos llamados neuroreguladores. Los neuroreguladores son transmitidos a través de la sinapsis, llevando señales a otras células. Los científicos han identificado docenas de neuroreguladores. La enfermedad de Alzheimer interrumpe no solamente la manera en que las cargas eléctricas viajan entre las células, sino también la actividad de los neuroreguladores. Hay una codificación de esas señales que están dentro de nuestro cerebro. 100 billones de neuronas, 100 trillones de sinapsis, docenas de neuroreguladores. Esta fuerza de números provee la materia prima de su cerebro. Con el tiempo, nuestras experiencias crean modelos
del tipo y la fuerza de las señales. Estos modelos de actividad explican cómo, al nivel celular, nuestros cerebros codifican nuestros pensamientos, memorias, habilidades y una idea de quiénes somos. El escáner de la tomografía de emisión de positrón, PET, por sus siglas en inglés, en el dibujo de la izquierda, muestra los esquemas típicos de actividad cerebral asociados con las palabras, el escuchar palabras, pensar palabras, decir palabras. La actividad es más fuerte en áreas rojas y disminuye poco a poco a través de los colores del arco iris, empezando con el amarillo y terminando con el violeta. Cambios en los esquemas de actividad específicos suceden a través de la vida al momento que conocemos a nuevas personas, tenemos nuevas experiencias, adquirimos nuevas habilidades. También hay cambios cuando la enfermedad de Alzheimer u otro trastorno relacionado perturba las neuronas y las conexiones entre ellas. Bien, el Alzheimer, ¿cómo cambia nuestro cerebro? La enfermedad de Alzheimer causa la muerte de neuronas y la pérdida de tejido en todo el cerebro. Con el tiempo, el cerebro se encoge dramáticamente, afectando casi todas sus funciones. Estas imágenes muestran un cerebro sin Alzheimer, un cerebro en la etapa avanzada del Alzheimer. ¿Cómo se comparan los cerebros? Increíble, ¿verdad? Los cambios cerebrales. En este ejemplo, al lado izquierdo, vemos el cerebro. Yo siempre trato de hacerlo como muy gráfico y les pido que se imaginen un coliflor o una coliflor y la partan por la mitad. Cuando la coliflor está fresca, es como el cerebro sano. Cuando dejamos pasar un tiempo la coliflor y la partimos, es como cuando el cerebro está en la etapa avanzada del Alzheimer. Aquí se encuentra una comparación de cómo la pérdida masiva de células cambia el cerebro en su total en la etapa avanzada del Alzheimer. La ilustración muestra un corte transversal por la mitad del cerebro entre los oídos. Disculpen. En el cerebro de la persona con Alzheimer, la corteza se encoge, dañando las áreas del cerebro usadas para pensar, planear y recordar. El encogimiento es especialmente severo en el hipocampo, un área de la corteza que juega un papel clave en la formación de nuevos recuerdos. Los ventrículos, espacios llenos de líquido dentro del cerebro, se vuelven más grandes. Ahí lo pueden ver en la imagen. Se ven supremamente anchos. Vamos a ver la vista de nuestro cerebro a través de un microscopio. Los científicos también pueden ver los efectos terribles de la enfermedad de Alzheimer cuando observan tejido cerebral a través de un microscopio. Tejido cerebral de una persona con Alzheimer tiene muchas menos neuronas y sinapsis que un cerebro sano. Las placas, muchos habrán oído hablar de las placas, son grupos anormales de fragmentos de proteína y se acumulan entre las neuronas. Las neuronas dañadas y muertas tienen marañas, las cuales son hechas de fibras retorcidas de otra proteína. Los científicos no están completamente seguros de lo que causa la muerte de las células y la pérdida del tejido en el cerebro con Alzheimer, pero las primeras sospechosas de esta situación son las placas y las marañas. Las famosas placas. Creo que no te entiendo. Las placas se forman cuando pedazos de la proteína llamada beta-amiloidea se agrupan. La beta-amiloidea viene de una proteína más grande que se encuentra en la membrana grasosa que rodea las neuronas. La beta-amiloidea es químicamente pegajosa y se acumula en las placas en forma gradual. La forma más dañina de la beta-amiloidea puede ser cuando se forman pedazos chicos en vez de las placas en sí. Los pequeños grupos pudieran bloquear las señales de célula a célula en la sinapsis. Pudieran también activar las células del sistema inmune que provocan inflamación y devoran células incapacitadas. Vamos ahora con las marañas. Pueden ver en la figura marañas que se están formando y marañas en un área sana.
una maraña dentro de una neurona que se está muriendo, también la podemos ver. Las marañas destruyen un sistema vital de transporte celular hecho de proteínas. Esta foto de una célula bajo microscopio de electrones muestra algunas áreas sanas y otras áreas donde se está formando las marañas. En las áreas sanas, el sistema de transporte es organizado en fibras paralelas en orden, parecido a las vías del tren. Moléculas de nutrientes, partes de células y otras materias claves se transportan mediante estas vías. Una proteína llamada tau ayuda a mantener las vías derechas. En las áreas donde se están formando las marañas, esta proteína llamada tau se convierte en fibras retorcidas llamadas marañas. Bien, ¿cómo es la propagación a través del cerebro? Las placas y las marañas mostradas en las áreas de color azul tienden a propagarse por la corteza de una forma predecible con el progreso de la enfermedad de Alzheimer. La rapidez de la propagación o la progresión de la enfermedad varía considerablemente. Las personas que padecen de Alzheimer viven un promedio de 8 años, pero algunas personas pueden vivir hasta 20. El ciclo de la enfermedad depende en parte de la edad de la persona al momento del diagnóstico y de la existencia de otras condiciones médicas. Temprano Alzheimer. Los cambios pueden empezar a los 20 años o más antes del diagnóstico. Las etapas tempranas o moderadas del Alzheimer generalmente duran de 2 a 10 años y la etapa severa o tardía puede durar de 1 a 5 años. Vamos a explicar cada uno. Las etapas leves o moderadas. En las etapas leves o moderadas del Alzheimer, las regiones del cerebro que son importantes para la memoria y el poder pensar y planear desarrollan más placas y marañas de las que estuvieron presentes en las etapas tempranas. Esto resulta en problemas de la memoria o del pensamiento tan serios como para interferir con el trabajo o la vida social. Las personas en esta etapa pueden volverse confundidas y tener problemas al manejar dinero, expresarse y organizar sus pensamientos. Muchas personas con la enfermedad de Alzheimer son diagnosticadas durante estas etapas. Placas y marañas también se propagan en áreas del cerebro usadas para hablar y comprender el habla, entender la posición de su cuerpo en relación a los objetos a su alrededor. Con el progreso de la enfermedad, los individuos afectados pueden experimentar cambios de personalidad, de comportamiento y tener dificultades en reconocer a sus amigos y a sus familiares. En la etapa severa de la enfermedad de Alzheimer, la mayoría de la corteza está seriamente dañada. El cerebro se encoge dramáticamente debido a la muerte de un gran número de células. Las personas que padecen de enfermedad de Alzheimer pierden su habilidad de comunicarse, de reconocer a su familia, a sus seres queridos y de cuidarse a sí mismos. Bien, espero que esta parte de nuestro trabajo de conocer el Alzheimer les haya sido de gran utilidad. De parte de la Fundación Lilia Meléndez, el amor, la mejor ayuda para los que padecen la enfermedad. Les deseo un buen día.